Welcome, everyone. This will be the talk of Sebastián Belmar from Universidad de la Frontera, and he will talk in Spanish. So, as I said before, every question you have, you can raise your hand at the end of the talk, um, and we will start. Sebastián, tú tienes 15 minutos. ¿Ya? Gracias. Okay. Bueno, entonces este es un trabajo que lo pretendo avanzar más en mi tesis porque soy un estudiante de magíster de primer año de la Universidad de la Frontera. Es un trabajo en conjunto con el profesor Leonardo Valar, que es de la misma universidad, y básicamente es un trabajo que aún no está completado al 100% y que deseo agregarle muchas más cosas aún, pero de momento voy a mostrar lo que he hecho. ¿Ya? Entonces, como introducción, esto parte del siguiente problema. En los agujeros negros en 3 más 1 dimensiones, acoplados con electrodinámica no lineal, la fórmula de Smart por lo general, o sea, nunca es compatible con la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, este problema por lo general nadie lo aborda, y este mismo problema, que la fórmula de Smart no sea compatible, ocurre también en 2 más 1 dimensiones. En este caso, en mi caso cierto, lo vamos a abordar solamente en 2 más 1 dimensiones. Y en primer lugar vamos a ver qué soluciones se le han planteado a este problema. En el caso de un agujero BTZ cargado, ya se ha logrado solucionar este problema de la siguiente forma. En primer lugar, se logró solucionar expandiendo el espacio de fase a la presión, con lo cual se lograba solucionar el problema, pero el volumen del agujero negro quedaba dependiente de la constante cosmológica, por lo tanto no se lograba solucionar en forma tan satisfactoria. Entonces, para solucionarlo de mejor forma, se le agregó, en el caso de un agujero negro cargado BTZ, un parámetro de renormalización como una cantidad termodinámica. En el caso que voy a abordar ahora, que sería el agujero negro de Cataldo, aunque Cataldo lo hizo con este paper en el que presenta su agujero negro, lo hizo con otras personas, pero simplemente le llamaré agujero negro de Cataldo. Entonces, en este caso tampoco se lograba satisfacer la fórmula de Smart, por lo tanto, hicimos un tratamiento similar al que utilizaron en el agujero negro cargado BTZ. Entonces, básicamente de eso consistiría mi presentación, que sería lograr satisfacer la fórmula de Smart para un agujero negro cargado de Cataldo. ¿Ya? Entonces, para solucionar estos problemas, en primer lugar, se requiere partir de la acción. En este caso, tenemos que la acción que se ve aquí en la pantalla, tenemos aquí que R en esta acción representa el escalar de Ricci, lambda representa la constante cosmológica, y el lagrangiano que se ingresa en la acción depende de un invariante del tensor electromagnético, como se ve en la fórmula de aquí. En este caso se hace que se multiplica por un cuarto. ¿Ya? Entonces va haciendo variar la acción eventualmente, que encontraremos las ecuaciones de campo de Einstein para luego encontrar las demás propiedades. ¿Ya? Los agujeros negros que estamos trabajando tienen simetría esférica, por lo tanto tendrán métricas de esta forma. Y aquí también hice muestro unos cálculos acerca de algunos invariantes.
los cuales también se utilizarán, por ejemplo, para reemplazarlos en el tensor, en las ecuaciones de campo de Einstein, ¿cierto? Ya. Ahora viene la parte más importante, o sea, una parte más importante, que sería esto, que cómo se logró solucionar este problema para el caso de un agujero negro BTZ cargado. Para solucionar el problema, aquí tenemos la métrica de un agujero BTZ cargado, y se le agregó este parámetro de este factor de renormalización R, que vemos aquí, el cual es, bueno, aquí dejo la cita del paper en el que hicieron esto, que es de Frasino, aquí en la parte inferior aparece, y básicamente con esto se lograba satisfacer en forma más satisfactoria este problema. Entonces, para ver que se logra satisfacer la fórmula de Smart, haremos los cálculos de las siguientes cantidades. Para el caso, para despejar la masa del agujero negro beta z cargado, se hace en el horizonte y se obtiene esta expresión de aquí, que representaría la masa del agujero negro, donde R más sería el horizonte del agujero negro. Para encontrar la temperatura sería lo mismo, o sea, no es lo mismo, perdón. Para calcular la temperatura se calcula con la siguiente fórmula, con la derivada de la métrica, y entonces aquí se obtiene la temperatura del agujero negro, BTZ. En el caso de la entropía se calcula fácilmente y la presión está relacionada con la constante cosmológica. Entonces, la masa, bueno, entonces el volumen lo podemos obtener a partir de la masa como la derivada de la presión de la masa, ¿ya? Y entonces el potencial eléctrico del agujero negro se calcula como la derivada de la carga de la masa, ¿ya? Y se obtendría la siguiente expresión. Y entonces, finalmente, para la variable que necesitamos, la variable más importante que se acaba de agregar, ¿cierto? Que sería el caso del R, se obtiene el conjugado termodinámico de este parámetro de renormalización y vendría dando la siguiente expresión, ¿ya? Donde K vendría siendo el conjugado termodinámico el conjugado termodinámico. Entonces, con los cálculos anteriores, vemos que se logra satisfacer la fórmula de Smart satisfactoriamente. Por lo general, cuando no se lograba satisfacer, en primer lugar, cuando no se lograba, si no se expanden al espacio de fase de la presión, veríamos que la fórmula de Smart da una contradicción en el cual, o sea, los términos de aquí, los dos términos de aquí, no estarían presentes, ¿ya? Por lo tanto, si no se expande en el espacio de fase de la presión, la fórmula de Smart siempre sería incompatible en el caso de 2 más 1 dimensiones, pero expandiéndolo al espacio de fase de la presión y utilizando también esta constante de normalización, se logra satisfacer. Por lo tanto, la fórmula, la primera ley de la termodinámica, adquiere esta nueva forma. Ahora haríamos un tratamiento similar para el caso del agujero negro de Cataldo, partiendo del siguiente lagrangiano. El agujero negro de Cataldo se dedujo a partir de un lagrangiano que tenía traza nula. O sea, se impuso que el tensor de energía momentum tuviese traza nula para deducir un lagrangiano de esta forma. Y a partir de aquí se deduce la métrica, el agujero negro de Cataldo, ¿ya? Entonces, el agujero negro de Cataldo tiene una métrica con la siguiente forma, y a diferencia, bueno, en el caso nuestro, nosotros agregamos un parámetro alfa, que sería el parámetro de aquí, al lado del Q, que logra solucionar el problema si lo introducimos como una nueva cantidad termodinámica.
Pero el agujero negro de Cataldo no tendría este parámetro, esta cantidad alfa. Entonces, a partir de las ecuaciones de campo electromagnético, ¿cierto? Podemos ver que el tensor de el F mu tiene que ser simplemente dependiente del campo eléctrico, y a partir de esto, y gracias a esto, vemos que el campo eléctrico del agujero negro solo dependería, o sea, sería un campo eléctrico de tipo Coulomb, gracias a esto. Quedan 5 minutos, Sebastián. Ya, sí, ya me queda poco. Entonces, haciendo los mismos cálculos que mostré al inicio, podríamos encontrar la masa en el horizonte, donde R más era el horizonte del agujero negro. Podemos encontrar el volumen del agujero negro, la entropía del agujero negro, y la presión igualmente dependerá de la constante cosmológica. También encontramos la temperatura como la derivada de la métrica respecto de R. Y entonces ahora el parámetro termodinámico que acabamos de agregar, que sería el alfa, calculamos su conjugado termodinámico de la misma forma que lo hicieron en el caso BTZ, y se obtendría esta expresión. El conjugado simplemente le llamé a ese valor. Por lo tanto, vemos que ahora sí se logra satisfacer la fórmula de Smart en forma compatible con la primera ley de la termodinámica, agregando este nuevo parámetro. Bueno, pero para deducir la fórmula de Smart, hay una forma sencilla de deducirla, que sería la siguiente, que básicamente utilizando argumentos de escalamiento y el teorema de Euler se logra deducir la fórmula de Smart como se ve aquí. Dado que m es proporcional a un factor de escalamiento igual a 0, Q también es igual a 0 su factor de escalamiento, entonces la fórmula de Smart queda de esta forma, sin la dependencia de la masa ni de algo que dependa de la carga tampoco. La deducción de la fórmula de Smart se ve mucho más en detalle en este paper de aquí, que está hecho por Castor. Entonces la nueva ley, la primera ley de la termodinámica que obtendríamos con este tratamiento sería la siguiente, donde ahora hay este nuevo factor, o este nuevo término. Entonces, básicamente, como conclusiones, podríamos decir que agregando esta nueva cantidad termodinámica se logra satisfacer la fórmula de Smart, y que la primera ley de la termodinámica adquiere esta forma. Y respecto de esto, o sea, bueno, la interpretación física del parámetro aún no lo tenemos del todo claro, pero todo apuntaría a que estaría relacionada con la polarización del vacío, este nuevo factor, donde que básicamente vendría siendo el conjugado termodinámico de alfa estaría relacionado con la polarización del vacío, y básicamente esos, bueno, hay papers que han mostrado o han intentado relacionar los nuevos parámetros que agregan para solucionar este problema, y esos nuevos parámetros también lo han intentado relacionar con la polarización del vacío. Por lo tanto, también creemos que podría tratarse de eso. Por lo tanto, bueno, esto fue lo que les mostré ahora, pero nosotros tenemos planeado esto, expandirlo para otros agujeros negros con otros lagrangianos dependientes de otras variables también, o sea, generalizarlo para otros lagrangianos.
que también estén en 2 más 1 dimensiones. Eso sería básicamente lo que planeamos hacer, y también darle una interpretación física a este nuevo parámetro termodinámico que acabamos de encontrar, ¿ya? Que logra satisfacer la fórmula de Smart en forma compatible. Básicamente eso serían nuestras conclusiones, y muchas gracias por su atención y su tiempo. Gracias a ti, Sebastián. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Is there any question? Creo que Rodrigo Lea tiene una pregunta. Por favor. ¿Me escuchan? Hola, Sebastián. Hola. Muy buena presentación, me gustó. Yo quería hacer un par de comentarios. Creo que a lo que tú te refieres de esta nueva variable termodinámica, uno la puede entender mejor en el contexto de electrodinámica no lineal en el caso de Bonn-Infeld, porque en Bonn-Infeld aparece un parámetro que te dice cuánto uno se desvía de Maxwell, del Lagrangiano de Maxwell habitual. O sea, uno toma un cierto límite en este parámetro de Bonn-Infeld y recupera Maxwell. Entonces, la pregunta es, en general, en otros lagrangianos de electrodinámica no lineal, ¿qué significa este otro parámetro? Tú estás pensando que siempre tienes un lagrangiano de electrodinámica no lineal continuamente conectado con Maxwell o alguna cosa así. O sea, em, o sea, la pregunta más o menos iba orientada a que el lagrangiano estuviese conectado con Maxwell. A eso, o sea, que este parámetro... Porque de los autores que tú nombraste, ellos tienen tratamientos para el caso de Bonn-Infeld, donde el parámetro de Bonn-Infeld, lo que se llama el parámetro de Bonn-Infeld, es una variable termodinámica y entra en las relaciones tipo SMART o en la primera ley. O sea, pero... o sea, la pregunta iba orientada a... o sea, no entendí muy bien la pregunta, es que... pero básicamente... o sea, básicamente este parámetro termodinámico estaría... también sería proporcional, o sea, estaría involucrado en el lagrangiano que vamos a trabajar, o los lagrangianos que vamos a trabajar, estaría incluido en los lagrangianos que vamos a trabajar este nuevo parámetro termodinámico. O sea, pero no entendí muy bien la pregunta. ¿Pero qué propiedades tiene este parámetro? Ah, ya. O sea... bueno, es que las propiedades básicamente lo deberíamos tratar de relacionar con la polarización del vacío, con la variación de la energía en función de la permitividad eléctrica que vendría, o sea, nosotros creemos que puede tratarse, este parámetro podría estar relacionado con la permitividad eléctrica del agujero negro que se produce por la polarización del vacío. Ese sería nuestro primer indicio, pero aún no lo tenemos del todo claro. Lo podemos discutir después, de todas maneras. We can pass the other question. Moisés, Bueno. tiene la mano levantada. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, muchas gracias por tu charla, muy buena. Solo tengo una pregunta bien ingenua con tus ecuaciones 7 y 22, cuando calculan la masa. ¿Cómo ustedes están seguros de que esa es la masa? Es una pregunta bien ingenua porque ustedes toman m sobre 4. ¿Por qué razón ustedes hacen eso? ¿Lo comprobaron con alguna técnica, no sé, el método hamiltoniano o alguna otra técnica para obtener estas cantidades termodinámicas? 7. ¿Esta era la ecuación? La ecuación 7. Claro, porque dice, tú obtienes la masa de esta solución, el 7 para esa versión y la ecuación número 22 para tu otra versión de solución.
y ustedes dicen la masa de esta solución es eso que está ahí. Pero mi pregunta es, ¿cómo saben que esa es la masa? Una pregunta bien ingenua, sino que O sea, de curioso solamente. o sea, es que básicamente la masa del agujero negro vendría siendo la m pequeña y la masa grande es una masa auxiliar que se utiliza para lograr satisfacer la primera ley de la termodinámica. Básicamente se utiliza para el tratamiento de la termodinámica esta m grande. Pero la masa del agujero negro vendría representado por la m pequeña. O sea, si no se multiplica por este factor, no se logra satisfacer la primera ley de la termodinámica. O sea, básicamente, por eso se hace ese tratamiento. No sé si queda aclarada la pregunta. Sí, es que ahí lo que tú haces es como forzar a que eso sea de esa forma para que tú tengas la primera ley. Pero hay otros métodos en donde tú obtienes las cantidades termodinámicas en donde la primera ley aparece en forma natural. Entonces quizá sería bueno como un trabajo a futuro. Con estas soluciones tú puedes usar el método, por ejemplo, el método hamiltoniano. Hay muchos métodos en donde uno puede calcular estas cantidades termodinámicas y de manera natural uno puede mostrar que se cumple la primera ley. Pero era más que nada como un comentario. Muchas gracias por tu respuesta, Sebastián. Ya, bueno, muchas gracias también por esa información. Que esté bien. Ya, igualmente. Bueno, le damos las gracias de nuevo a Sebastián. We thank again, Sebastián. Good talk, buena charla. Ya, bueno, muchas gracias.